Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nueva vez estamos en tu casa, Señor, y venimos, Padre, con el anhelo de alabarte, glorificarte, escuchar de tu palabra, Señor, aprender de ti, glorificarte con nuestras vidas, Señor, que sean olor fragante delante de ti, Señor. Así que mira nuestros corazones, Señor, también te suplicamos que mire nuestras debilidades y que tú nos ayudes por tu Espíritu, Señor, a andar en tus caminos y ahora mismo a ser transformado por tu palabra, Señor. Así que sé tú que hables, Señor, a través de tu misma palabra y también que nuestros oídos, tú seas que lo enternezca, Señor, para que puedan ser permeados, pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y que nuestras vidas, nuestras acciones sean transformadas por tu palabra. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermano, en nuestras Biblias, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 17, Romanos 2. Hemos venido durante unos cuantos meses haciendo un pequeño estudio con nuestras limitaciones del libro de Romanos, y hemos visto que el libro de Romanos habla de mucho juicio y habla de mucho pecado, pero nada de lo que hay en los 3 primeros capítulos de Romanos, eso es lo que habla, así que seguimos hablando de juicio y de pecado. Romanos capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, para que nos ubiquemos un poco en el texto, vamos a ver la línea de pensamiento que Pablo viene desarrollando. Siempre hago un pequeño recuento, como hace ya un mes que estuve aquí. Entonces, obviamente, al escuchar tanta prédica, las cosas se olvidan. Así que vamos a tratar de ubicarnos en el contexto del pasaje en el cual nos encontramos. Si ustedes ven el capítulo 1 de Romanos, Pablo está hablando específicamente a los gentiles y está diciendo a los gentiles que no tienen excusa en el día del juicio, ya que el Señor le ha revelado su deidad, Dios le ha revelado su poder, y los gentiles tienen un conocimiento de Dios. Eso está en Romanos capítulo 1 a partir del verso 18. Así que fruto de ese conocimiento, los gentiles, dice las Escrituras, que han detenido la verdad de Dios con su injusticia, porque no han querido ni dar gloria a Dios, ni han querido depender de Dios. Y por esa razón, dice Pablo en el capítulo 1, que los gentiles no tendrán excusa en el día del juicio de Dios. Pero si ustedes ven el capítulo 2, versículo 1, de igual manera, Pablo está diciendo a los judíos que los judíos tampoco tendrán excusa en el día del juicio. Y la razón que Pablo dice aquí en las Escrituras es porque los gentiles, los judíos, aunque ellos juzgan las malas acciones de los gentiles, al final ellos cometen los mismos pecados que los gentiles. Y es entendible el hecho de que los judíos cometan el mismo pecado, porque tanto los judíos como los gentiles tienen la misma naturaleza pecaminosa, tienen la misma esencia, vienen de sus padres de su padre Adán. Así que Dios le está diciendo a los judíos: ustedes tampoco tendrán excusa en el día del juicio, ni tendrán ningún argumento válido delante de Dios. En el versículo 11 del capítulo 2, el Señor dice en su palabra que en ese día del juicio Él será totalmente imparcial, no habrá acepción de personas. Es decir, que no importa si pertenecemos a un grupo étnico, o si pertenecemos a una religión,
o no tenemos religión, en el día del juicio de Dios, Dios será totalmente imparcial. Dice que Él no hará acepción de personas en aquel día. Y pudiéramos nosotros pensar, ¿de qué manera Dios no hace acepción de personas si a los gentiles no le ha dado la ley y al pueblo judío sí le ha dado la ley? Bueno, a partir del versículo 14, si ustedes lo ven ahí, dice que el Señor juzgará de acuerdo a la medida del conocimiento que le ha dado a cada quien. A los gentiles Dios lo va a juzgar conforme a la ley que ha escrito en su corazón en aquel día. Su misma conciencia, el mismo conocimiento que ellos tuvieron de la ley que Dios ha escrito en sus corazones será el elemento de juicio que Dios utilizará en el día del juicio final. Y como es obvio, los judíos serán juzgados de acuerdo a la ley de Dios porque Dios le ha dado su palabra. Ellos tienen la ley de Dios y conforme a esa ley van a ser juzgados. Y ese es el tema que se viene desarrollando aquí. Y al final, en los versículos anteriores, del versículo 14 al 16, ustedes notan que Dios le da los argumentos a los gentiles por lo cual ellos van a ser juzgados. Y ahora Pablo comienza a decir los argumentos al pueblo de Israel. Y Pablo comienza en esos versículos que leímos a ver las virtudes o las ventajas que podría tener el pueblo judío teniendo la ley, pero sin embargo también presenta cómo ellos la quebrantaron, cómo la violaron. Entonces, con eso en la mente, si ustedes ven el versículo 13, ahí mismo de Romanos, y me gustaría que lo busquen, dice que el Señor, que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. Entonces, este versículo es importante porque de alguna manera, con todo lo que nos habla la gracia, vemos que aquí dice que lo que van a ser justificados en el día del juicio son aquellos que hacen la ley. Aquellos que cumplen la ley, de alguna manera, dice el versículo 13, que son los que serán justificados en el día del juicio final. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué quiso decir Pablo con eso? Que no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Y noten que pudiéramos ver que Pablo quizás está hablando de una realidad o Pablo está hablando de un hecho hipotético. De hecho, si ustedes ven el versículo 13, dice, los hacedores de la ley serán justificados si realmente hicieran lo que la ley demanda. Es lo que está diciendo, pero no lo hacen. Entonces es evidente que es una declaración hipotética que Pablo está diciendo aquí, que es un principio. Y eso lo afirma el capítulo 3, versículo 20. Vayan al capítulo 3, versículo 20 y noten lo que Pablo mismo está hablando de la ley. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Así que note que cuando Pablo está diciendo que ningún ser humano será justificado delante de Dios por la ley, obviamente en el versículo 13 Pablo no está pensando en que pecadores débiles sean los que cumplan la ley de Dios. Ningún ser humano será justificado por la ley, dice el versículo 20. Así que los hacedores de la ley no existen. Ningún hombre en la faz de la tierra es capaz de cumplir la ley. Así que lo que Pablo de alguna manera está evidenciando que tanto los judíos como los gentiles en ese versículo 13 están totalmente destituidos de la gloria de Dios y son objeto del juicio de Dios, por lo cual necesitan el evangelio de la justicia de Dios. Y de alguna manera Pablo está diciendo en ese verso 13, todos los hombres en la faz de la tierra necesitan del evangelio. Y noten que eso es así porque dice, si ustedes ven el versículo 16 del capítulo 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que en el día final del juicio el evangelio va a ser determinante. Y dice el versículo 6 que Dios va a juzgar a los hombres, los secretos de los hombres, conforme al evangelio de Cristo. Así que si tenemos que ese evangelio va a ser el que va a justificar al final, entonces volvemos de nuevo. ¿Qué quiere decir Pablo? Con que los hacedores de la ley serán los justos. Si leemos el verso 13 de nuevo, el verso 13 leería de esta manera: no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los que van a ser absueltos en el día final, en el juicio final, son aquellos que aman a Dios, son aquellos que dependen de Dios y son aquellos que confían en Dios cuando tropiezan. Repito, el versículo 13 leería de esta manera, porque dijimos que Pablo no está tratando de decir, cuando dice que los hacedores de la ley serán justificados, no se está refiriendo a hombres pecadores, porque ningún hombre puede hacerlo. Así que de alguna manera Pablo lo que está diciendo, lo que está procurando es que la gente mire a Cristo y que mire el evangelio de Cristo. Y de alguna manera Pablo en ese versículo 13 dice, no son los oidores de la ley los justos, sino que aquellos que son absueltos el día final del juicio, realmente ahora, en este tiempo, aman la ley de Dios, aman a Dios, dependen de Dios para cumplir lo que dice la palabra. Y no solamente eso, sino que confían en Dios para que cuando caen, cuando tropiezan, se levantan. Así que veamos que la verdadera diferencia la hace el evangelio de Dios. O sea, el evangelio de Dios es la única salida al final. En el juicio final, la única salida que tendrán tanto los judíos como los gentiles será el evangelio de Dios. Y la vida de aquellos que serán absueltos en el juicio final se evidencia en este tiempo en la tierra, mientras se consuma su redención, en que ellos aman la ley de Dios, aman a Dios, dependen de Dios para caminar como Dios quiere que caminen, y no solamente eso, sino que confían en Dios para que cuando tropiecen se puedan levantar, para que Dios los restaure. Así que con eso en la mente, vamos a ver la realidad del pueblo de Israel, en el versículo 17 que leímos del capítulo 2, porque parecería que Israel tenía otras alternativas. Y por eso es que Pablo está diciendo, ustedes se van a ir al infierno, el pueblo de Israel, y ustedes van a ser condenados el día del juicio final. Y de alguna manera, en esos primeros versos, a partir del versículo 17, nos damos cuenta que Israel tenía una confianza no puesta en Cristo. Y el hecho de eso es que la razón de ello es porque realmente confiaban en otras cosas. Y lo que yo quiero que veamos esta noche es que realmente muchas religiones, tres razones por las cuales muchas religiones mandan sus seguidores al infierno. Muchas religiones mandan sus seguidores al infierno, y lo vamos a ver a la luz de estos versículos de lo que era la relación de Dios y el pueblo de Israel. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Lo primero es que muchas religiones, como pasaba con Israel, se van al infierno porque confían no en Cristo, sino en la religión. Y era lo que pasaba con Israel. Recuérdense que judío, la palabra judío viene de Judea, viene de Judá, y las promesas hechas a Abraham, de donde vendría el Mesías, luego ese Mesías de la descendencia de David, dice que ese Mesías también venía de la tribu de Judá, descendiente de Judá. Así que cuando él dice que tiene el sobrenombre de judío, obviamente el judío pensaba que fruto de esa descendencia carnal o esa genealogía que tenían, eran herederos de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Así que su confianza, de algún modo, ellos confiaban en su justificación en el hecho de que eran descendientes de Abraham. Y por eso que ustedes ven en todos los evangelios el orgullo del pueblo de Israel y cómo Dios golpeó realmente a los religiosos de esa época, porque ellos se jactaban de que eran el pueblo de Dios. Pero noten que de alguna manera Pablo en el capítulo 2, versículo 28, le está aclarando ese privilegio que ellos tenían. Noten capítulo 2, versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y noten que Pablo tiene que aclarar en el versículo 28 la jactancia que tenían ellos.
ese nombre que ellos tenían de judío, pensando que eran herederos, Pablo tiene que decir, no, pero el judío no es el que lo es exteriormente en la carne, ni la circuncisión es la que se hace en la carne. Y noten que luego el versículo 19 dice él, sino que judío es el que lo es en el interior, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. No es el hecho de que la palabra de Dios diga que el descendiente de Abraham. Y si lo vemos más adelante en el libro de Romanos, nos vamos a dar cuenta realmente que aquellos que son descendientes de Abraham son aquellos que tienen la fe. Y el libro de Romanos lo explica bien. Pero noten que el gran error del pueblo de Israel es creerse que por pertenecer a una religión judía o por ser descendientes judíos tenían un privilegio. Sin embargo, el Señor le dice aquí, dice, no, tu corazón debe ser transformado. Dice, la circuncisión tiene que venir en tu corazón, no en el exterior, no en la carne. No porque tú pienses que tú eres descendiente de Abraham, tú eres hijos de Dios. Él está diciendo, tú necesitas, en el versículo 29, tú necesitas una transformación interna para realmente ser hijos de Dios. Dice, tú necesitas una circuncisión en el corazón para ser hijos de Dios. Y ese es el gran problema, o el primer problema, o la primera razón por la cual muchas religiones llevan a sus seguidores al infierno, porque las personas, los seguidores, siguen una religión y no siguen a Cristo. Siguen lo que esa religión puede ofrecer, pero no siguen a Cristo, y realmente sus vidas no han sido regeneradas, ni su corazón ha sido transformado. Y la segunda razón está en el mismo versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Bueno, el segundo problema, la segunda razón por la cual el pueblo de Israel iba a ir al infierno es porque ellos se apoyaban en la ley. Y parece contraproducente porque dice, bueno, si tú te apoyas en la palabra de Dios, ¿cómo es posible que tú vayas al infierno? Pero tenemos que ver el contexto de todo esto y también el significado de la palabra. Recuerden que Dios le había dado la ley al pueblo de Israel. Ahora, esa ley que Dios había dado al pueblo de Israel, que eran los 10 mandamientos, y junto con los 10 mandamientos una serie de otras leyes que se desprenden de allí, tenía un fin. Y no solamente eso, sino que esa ley de los 10 mandamientos que está en Éxodo, está en Deuteronomio, Cristo eleva esa ley luego, esos 10 mandamientos. Porque recuerden que en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, miren lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y noten que de nuevo Cristo viene y trata con el corazón del hombre. En el Antiguo Testamento dice, tú no matarás, pero sin embargo Cristo dice, bueno, pero si tú te enojas con tu hermano, ya tú lo mataste, tú eres culpable de juicio. En tu corazón ya tú deseaste algo contra él, que es pecado. Dice, si tú le dices necio, si tú le dices fatuo a tu hermano, dice, ya en el corazón, tú eres, delante de Dios, tú eres culpable del infierno. Noten que los mandamientos, Cristo lo eleva a algo mucho más superior. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y noten que la demanda de Cristo era tan elevada, que yo me imagino que para aquellos que querían cumplir la ley de Dios, debía ser algo totalmente agobiante y asfixiante cuando Cristo le dice estas cosas. O sea, porque noten que ya Cristo le está diciendo y está de alguna manera dejando cautivo a todo hombre. Cristo está dejando cautivo a todo hombre que por alguna razón entienda que puede cumplir la ley. Romanos capítulo 5, versículo 20, pero la ley, y miren cuál era el fin de la ley, se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5, 20. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para la justicia, para vida, mediante Jesucristo Señor nuestro.
Entonces, miren cuál era el fin de la ley. El fin de la ley, de los 10 mandamientos, igual como la ley que Cristo elevó, era que los judíos pudieran mirarse en ese espejo de la ley y mirar la profundidad de la oscuridad de su pecado, lo terrible de su pecado, y que ellos pudieran ver la muerte que estaba sobre ellos, y que ellos mirando esa muerte pudieran abrazar la vida a través de la justicia de Dios. Así que miren cuál era el fin de la ley. El fin de la ley tenía un propósito, porque Pablo acaba de decir que ningún hombre puede cumplir la ley, en el versículo 13. Entonces los judíos abrazan la ley como una forma de justicia. Y Pablo y el Señor lo que le está diciendo, no, el propósito de la ley, en Romanos capítulo 5, versículo 20, es que ustedes se vean en ese espejo de la ley y ustedes anhelen a Cristo. Que ustedes vean los pecadores que son y ustedes puedan apreciar el Evangelio de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la demanda de la ley, lo que debió hacer en el pueblo judío fue ejercer una presión sobre ellos mismos. Y el propósito tanto de la ley que Dios le da como de lo que Cristo está hablando en el Sermón del Monte, el discurso del Señor en el Sermón del Monte, es por de alguna manera presionarlo a ellos y cautivarlo de tal manera que lo pudiera llevar al Calvario. Que ellos pudieran ver la magnitud de ese pecado y pudieran clamar a la cruz. Pero noten que lo que vemos en el versículo 17 de Romanos, capítulo 2, es que dice que los judíos se apoyaron en la ley. Y la palabra apoyaron en la ley, que dice apoyar, ahí significa permanecer, quedarse, descansar, reposar. El gran problema del pueblo judío es que ellos se quedaron ahí, no avanzaron de la ley. Ellos no debían quedarse estancados en la ley de Dios, sino avanzar hacia aquello que la ley anunciaba, que era la justicia de Dios a través de Cristo. Sin embargo, ellos se quedaron apoyados en la ley y no avanzaron. La ley no era mala en sí. La ley no es mala en sí. Porque la ley lo que hace es que manifiesta el pecado del hombre y también declara la venida de un Mesías. Y era el propósito de la ley. Sin embargo, los judíos se apoyaron en la ley. Miren el versículo 18 y 20. Ahí mismo de Romanos capítulo 2. Dice, y conoce su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo mejor, confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos se hicieron expertos en la ley. Expertos en la ley, se estudiaba, de hecho, es el caso del mismo Pablo. Dice que se crió a los pies de Gamaliel, que era un fariseo. Así que la misma ley, los mismos judíos se hacían expertos en el conocimiento de la ley a tal punto que dice ahí lo que nosotros vemos, que ellos conocían perfectamente la voluntad de Dios. Ellos conocían cuál era la voluntad de Dios y aprobaban lo mejor de la ley. Y al punto de que ellos llegaban que instruían a otros con respecto a la ley. El gran problema del pueblo judío fue que se apoyó en esa ley y no avanzó. Y el gran problema de las religiones, de casi todas las religiones, si ustedes notan, por lo menos todas las religiones de Occidente, casi todas están fundamentadas de alguna manera en lo que es la palabra de Dios. Tienen principios bíblicos. Casi todas las religiones están llenas de principios bíblicos, tergiversados la mayoría, pero están llenas de principios bíblicos. Están llenas de leyes de la misma palabra de Dios. Así que todas esas religiones están llenas de alguna manera de instrucciones virtuosas, pero acarrean el mismo problema que acarreaba el pueblo de Israel, que quieren justificar a sus seguidores en el cumplimiento de sus dogmas y sus doctrinas y no avanzan hacia Cristo. Es necesario obligatoriamente avanzar hacia Cristo. O sea, la palabra de Dios habla de Cristo. Todas las religiones, muchas de las religiones que vemos hoy día, mandan todos sus seguidores al infierno porque se estancan
se estancan en todas las doctrinas y dogmas que ellos tienen y no muestran a Cristo. Y aunque muchas de ellas hablan de Cristo, no muestran a Cristo como el Salvador, como la solución de la ira futura. El versículo 16 dice que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio de Dios. La única solución y la única manera de escapar de la ira futura es con el Evangelio de Cristo. Y muchas religiones no hablan del Evangelio de Cristo como la solución a escapar de la ira de Dios. Y por eso muchas personas están disecándose camino al infierno en un sillón, en una iglesia. Primeramente porque ponen su confianza en la misma religión. Y segundo, por lo que acabamos de ver. Así que si ustedes ven el verso 11, de nuevo, mientras Dios dice que no hay acepción de personas y que la única solución, en el versículo 16, es el Evangelio, todas las religiones quieren presentar a Dios negociando el cielo, intercambiando el cielo con obediencia, con inversión, con religión. Y de alguna manera las religiones están negociando el cielo con cosas que ellas mismas se han inventado, que ofrecen, y muchas veces basadas en la misma palabra. Pero la única manera de escapar de la ira futura es mediante el Evangelio. Y lo único que te puede llevar al cielo es el Evangelio, Cristo. Miren la tercera razón, versículo 17 de nuevo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Bueno, la primera razón dijimos que es porque ponen su confianza en una religión. La segunda, porque ponen su confianza en la ley y no avanzan a Cristo. Y la tercera razón dice porque se glorían en Dios. Y de nuevo parece contraproducente que una persona que se gloríe en Dios y que esté alabando a Dios, como era el caso del pueblo de Israel, vaya al infierno. Ahora noten, la palabra gloriarse dice en el griego que es jactarse de algo, pero sobre la base de alguien que desea algo. O sea que podríamos ver ese gloriarse en Dios como que los judíos realmente se gloriaban en que deseaban a Dios. Y si vemos la historia del pueblo de Israel, inclusive si vemos el mismo pasaje, el versículo 23 que estamos viendo del capítulo 2, miren lo que pasaba con el pueblo de Israel. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Noten que ellos dicen jactarse de gloriarse en Dios o de desear a Dios, de amar a Dios. Sin embargo, el mismo pasaje, Pablo lo dice 2 versículos después, tú que te jactas de la ley, dice con infracción de la ley deshonra a Dios. Obviamente no amaban a Dios. Y dice versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No solamente que no amaban a Dios, sino que el pueblo judío estaba llamado a hacer que el nombre de Dios brillara, se engrandeciera. Sin embargo, lo que dice el versículo 24, que ellos lo que hacían era que el nombre de Dios fuera blasfemado entre el mundo, entre los gentiles, entre los que no tenían a Dios. Y ahí se evidencia realmente que ellos no amaban a Dios, ni deseaban a Dios. Dice Isaías, hablando del pueblo de Israel, en Isaías capítulo 20, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Noten que la tercera razón por la cual la gente se diseca en un lugar, en una iglesia y se va al infierno es por la hipocresía. Los judíos decían amar a Dios, decían glorificarse en Dios, desear a Dios, mientras la misma escritura dice que ellos no amaban a Dios. Y el mismo Señor dice en Isaías que ellos simplemente de labios, o sea, ellos cumplían con todo ese ritual que decía la ley, pero realmente ellos no amaban a Dios.
ellos no deseaban a Dios. Su corazón, dice Isaías, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Y cuando yo leía ese versículo de Isaías, yo pensaba, digo, wow, pero la verdad es que nosotros mismos la doctrina que creemos, la creemos porque nos la han dicho y no porque nosotros la hemos estudiado. Y el pueblo de Israel, lo que Isaías le está diciendo, bueno, lo que ustedes hacen y practican, la vida religiosa del pueblo de Israel, dice, ustedes la hacen no porque realmente me aman, sino porque se lo enseñaron. No porque ustedes realmente desean a Dios, sino porque es una costumbre. Y es terrible lo que le pasaba al pueblo de Israel, porque ellos estaban dentro de una iglesia donde el tabernáculo de Dios, supuestamente honrando a Dios y alabando a Dios, cuando su corazón ni siquiera estaba cerca de ahí. Y eso es doloroso, preocupante, de que eso pueda estar pasando en la iglesia, y pasa. De que nos montamos en algo y caminamos sin analizar en qué estamos. Y todo donde estamos es porque lo hemos aprendido y cantamos y hacemos y no analizamos ni siquiera los signos que ponen, que alaban a Dios. ¿Por qué los signos tienen esas letras inspiradas en versículos? Simplemente porque muchas veces, como el pueblo de Israel, son mandamientos de hombre que hemos aprendido en nuestra congregación, que nos han enseñado. Es interesante también que de esos hipócritas fue que el Señor Jesús recibió toda la amenaza y toda la presión en su ministerio, toda la persecución en su ministerio. Miren qué decía el Señor de los fariseos, de los escribas. Todo lo que os digan que guardéis, dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, los fariseos, los escribas, los sacerdotes eran unos hipócritas, y el Señor le dice, mira, todo lo que ellos dicen es verdad, porque lo dice la ley. Eran expertos en la ley. Dicen, más no haga como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y el Señor dice, si tú lo sabes, tienes que cumplirlo. Antes hacen todas sus obras, hablando de los fariseos, de los escribas, para ser vistos por los hombres, pues enseñan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Noten que el deseo realmente de los religiosos, de esos hipócritas, era que los hombres los vieran. Y de hecho, se mofaban de la vestimenta que llevaban. Dice ahí que ensanchaban su filacteria, eran algo que se ponían, un estuche, donde realmente se guardaban versículos o se guardaban la palabra de Dios. Dice que ellos lo ensanchaban, lo ponían grande para que la gente viera que realmente ellos andaban con la palabra de Dios. Y el único fin de ellos ver que la gente lo viera, que ellos tenían de ver que la gente lo viera con eso, era, dice, que la gente de algún modo lo estimara. Dice, ocupaban los primeros asientos en las cenas. Noten lo que es la hipocresía. O sea, al final, los fariseos y los escribas, el único interés que tenían y el único amor que tenían era por sí mismos, no amor a Dios. Por lo que le podía presentar la religión judía a ellos, por el lugar que ellos ocupaban dentro de la sinagoga y dentro de todo el andamiaje que eso representaba, el poder, el reconocimiento. Y así mismo hoy día, muchas personas son estimuladas por lo que pasa en las iglesias, porque a diferencia quizás de antes, la iglesia el que es cristiano tiene prestigio, por lo menos en nuestros países. Y por eso ustedes ven en todos los medios de comunicación que todo el mundo me convertí. Porque ya el ser cristiano trae prestigio. Y muchas veces las iglesias se llenan de personas que adoptan las mismas costumbres, el mismo lenguaje cristiano, la misma vestimenta cristiana.
pero al final, dice el Señor, dicen y no hacen. Muchas iglesias están llevando a sus seguidores al infierno por la hipocresía. De hecho, el gran problema de los escribas y los fariseos, el Señor le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Y le está diciendo sepulcro blanqueado, dice, ustedes se ven bien por fuera, pero por dentro, así mismo dice, están llenos de huesos muertos. O sea, ustedes se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de rapacidad, de pecado, podrido. Sin embargo, ellos se paseaban en las plazas como lo más puro, como lo más pío. Parecería que hoy día la iglesia cumple lo que dice el versículo 13. Dice que los que serán justificados son los que cumplen la ley de Dios. Parecería que todos cumplimos la ley de Dios, porque yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo 12 años que me convertí, y aquí, en esta iglesia de sana doctrina, yo nunca he escuchado a nadie un miércoles orar por sus pecados, ni pedir por sus pecados. Y uno mismo tiene temor de hacer eso, quizás porque lo quitan del ministerio, lo expulsan de la iglesia, porque los hermanos hablan mal de uno. Pero la realidad es que nos vamos convirtiendo en hipócritas porque todos nosotros estamos luchando con el pecado. Altos, bajos, a veces estamos bien, no tan bien, mal, pero siempre estamos luchando con el pecado. Y necesitamos con urgencia cada día de la ayuda de Dios. Y necesitamos cada día de la misericordia de Dios. Y necesitamos todos los días venir a cuenta con Dios, porque todos los días pecamos. Y noten que de alguna manera se va haciendo todo como, y yo no quiero decir esa palabra de nosotros mismos, pero es todo como casi como una hipocresía, porque estamos batallando con el pecado. Y no es que salgamos a decir a todo el mundo los pecados que cometemos, pero hay necesidades. Estamos batallando con otro pecado cada día. El problema de los fariseos justamente era que ocultaban su pecado, y el Señor le dice hipócritas. Así que noten 3 razones por las cuales muchas iglesias mandan sus seguidores al infierno. La número 1, porque confían en la misma religión como seguridad, tienen la misma religión como una fuente de seguridad. En segundo lugar, porque se quedan en la ley, se quedan en la doctrina, se quedan en los dogmas, en los mandamientos, y no avanzan a Cristo. Y en tercer lugar, por la hipocresía. Así que vamos a ver, por último, 2 consideraciones. Lo primero es que nosotros debemos poner nuestra mirada en Dios, no en los medios que Dios ha dado para nuestro bien. Dios ha dado muchos medios para el bien del creyente, para ti y para mí. Dentro de esos medios de gracia que Dios ha dado está la palabra de Dios, la ley de Dios, así que la ley es buena. Y Dios ha dado otro medio que la iglesia, Él mismo constituyó la iglesia. Así que la iglesia es un medio de bien para ti y para mí. Nos regocijamos, nos amonestamos, nos confortamos, alabamos, aprendemos. Es un medio de gracia que Dios ha dado. La oración, la ofrenda. Pero ninguna de esas cosas son el fin. Todas esas cosas son medios que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros les honremos a Él y tengamos una intimidad con Él. La iglesia no es el fin. La palabra no es el fin. La oración no es el fin. La ofrenda no es el fin. Esos son medios que Dios te ha dado a ti y para mí, para que nos acerquemos a Él con corazones realmente sinceros, humillados. Y la segunda consideración es que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los justos son aquellos que escaparán en el día del juicio. Y ahora, mientras estamos aquí, nosotros amamos la ley de Dios, amamos a Dios, amamos a Cristo, dependemos cada día de Él para nosotros obedecerle en nuestras vidas. Y cuando caemos, cuando tropezamos, confiamos en que Dios nos restaurará. Así que oremos.
Padre, gracias te damos porque sabemos que tu palabra, Padre, de algún modo nos atropella, nos derriba, pero es un medio que tú has dado, Señor, para que miremos a Cristo. Padre, y tu palabra es dura, como ella misma dice, cortante. Así, Padre, que penetra con ella a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y saca todas aquellas intimidades que tenemos escondidas, Señor, y que no queremos traerlas delante de ti, Señor, aquellos pecados que ocultamos, Señor. Padre, y ayúdanos a, con sinceridad, Señor, decirte lo que somos, Señor, y a abrazar la justicia, Padre, que tú nos das por medio de Cristo, quien tú has puesto como propiciación, Señor, por nuestro pecado. Padre, mira que los tiempos son difíciles, Señor, y hay tantos lugares, iglesias, donde supuestamente se predica, Señor, el Evangelio, pero no se habla de Cristo, Señor. Así que sé tú, Padre, con ellos también, Padre, y como un día hiciste con nosotros. Padre, trae luz donde hay tinieblas, Señor, y resplandece, Señor, con la luz del Evangelio. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.